Samuel 10, del 6 al 14. Vamos a leerlo juntos en esta mañana. Dice la palabra del Señor: y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Ishtob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob y de Tob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para enfrentar a los amonitas, y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esfuércense todos por el pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab al pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron de delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Siéntese, por favor, hermanos. Nuevamente la palabra de Dios nos muestra que tiene principios permanentes para nosotros como personas. Algunas personas que no están especializados en Biblia dicen por allí, en medios de comunicación y en la sociedad, en universidades, que ya la Biblia es anticuada. Quizás usted ha oído esto. Algunas personas dicen: sería bueno que se escribiera otro libro más actualizado para que pues la religión, como hoy se puede plantear, tenga un libro más moderno. Y lo único que demuestra esto es un terrible desconocimiento de Dios y de su palabra, porque es el mismo Dios. Dios no va a cambiar sus principios. Si creemos en Él, creemos en lo eterno y lo permanente. Aunque hoy día la gente ya no piensa en lo permanente, todo es efímero, todo es temporal, todo es rápido. La sociedad vive de esa manera, pero Dios no cambia su palabra. Él sigue siendo eternamente el mismo y su palabra tampoco va a cambiar. Tenemos que ir a la palabra, y aunque ya no son ciudades y guerras como las que estamos viendo en este momento, la condición del hombre sigue siendo la misma. Aunque hoy tengamos tecnología, aunque hoy tengamos mucha cultura, aunque hoy tengamos comunicaciones increíbles, nuestra necesidad espiritual sigue siendo la misma. El hombre no ha evolucionado, eso es falso totalmente. El hombre sigue siendo el mismo. Dios no creó una persona que pudiera evolucionar a través de millones de años. Eso también es falso. Vemos que hay muchas falsedades alrededor, pero la palabra que Él ha dado tiene principios permanentes para nosotros. Y ahora vamos a hablar de algunos principios que se aplicaron a la vida de David y de la gente que lo rodeaba, y son principios que nosotros también podemos aplicar, que de hecho debemos aplicar si queremos tener una vida pues en éxito delante del Señor. Algo que vamos a notar aquí es que David es un guerrero nato, es un hombre con habilidades militares increíbles, pero no solamente a veces él buscaba una guerra, sino que en esta ocasión la guerra lo buscó a él. Él estaba tranquilo, no había guerras, no era tiempo en que los reyes se enfrentaran. Y dice la palabra de Dios, usted lee desde el versículo 1, segundo de Samuel, capítulo 10, dice que hay un amigo de David que murió, el rey Naas de los amonitas. Y este rey era amigo de David, porque cuando David estaba huyendo de Saúl, Naas lo apoyó. Naas dijo a David: tú no has hecho mal a tu señor, está mal el rey, yo te apoyo. Y entonces David corresponde con algo que se llama gratitud, que también el día de hoy es muy escaso. La gente ya no quiere ser agradecido, pero David, aunque tenía un reino más fuerte que el que había tenido Naas, es agradecido. Y entonces le dice David a algunos siervos elegidos: como murió mi amigo,
quiero que ustedes vayan como un grupo de consolación y hablen con el hijo del rey Naas y le digan que estoy muy triste por la muerte de su papá. Díganle que lo apoyamos, que estamos con ellos y que su papá fue un buen hombre. Su papá hizo un pacto conmigo y yo estoy en pacto con ese hombre. También es muy importante que seamos gente de pacto, ¿verdad? Gente de compromiso, gente que no solamente por emoción o por otras presiones toma decisiones, sino que hay un compromiso y una convicción. El cristiano tiene que ser una persona de convicciones, más que de emociones, que las emociones son buenas, pero antes que las emociones somos gente de convicciones. Y David tenía la convicción de tener un duelo por su amigo. Pero usted lee el contexto y se siente uno sorprendido al ver la reacción del hijo del rey Naas. En vez de agradecerle al rey David y en vez de decir gracias porque tú enviaste a un grupo de personas para consolarme en el duelo, dice que los amigos de este ahora rey, era príncipe, al morir su papá es el rey de los amonitas, le dicen sus amigos, ¿tú crees que David te envió esta gente para consolarte? David está enviándote espías. Estos hombres son espías y David quiere ver cómo está el reino para atacarnos. Hermano, qué terrible es que haya gente que da malos consejos y peor que haya gente que lo sigue. Pero eso es muy común, demasiado común. Y entonces este príncipe, en vez de consultar y ver si de veras David tenía algo contra él o esperarse a ver si de veras David le declaraba la guerra, de inmediato avergonzó de una manera espantosa a los siervos de David. Dice allí que les cortó la barba por la mitad. Esto era una forma militar de humillar a un derrotado. Cuando los militares derrotaban a otra nación, les cortaban la barba. Y entonces al cortarle la barba los humilló y les cortó la ropa de una manera humillante. Y los dejó así con la ropa cortada y con las barbas cortadas y dijo, ahora váyanse con su señor. Y esto genera un gran problema. Y dice la palabra de Dios que entonces estos hombres avergonzados, sin ropa, con la ropa toda rota, van a Jericó y están tan avergonzados que le mandan un emisario a David a decirle lo que había pasado. Y entonces dice la palabra de Dios que David se sintió muy conmovido. Dijo, ¿cómo es posible si yo envié a un grupo para darle consuelo al príncipe porque murió su papá y él humilló a mis hombres escogidos? Y les dice entonces David, quédense en Jericó, no lleguen hasta Jerusalén hasta que la barba les crezca. Por supuesto, pasen unos meses, que se pase la vergüenza y ya regresan ustedes a su ciudad. Ahora, esto que parece un incidente aislado generó una guerra. Fíjese usted que unas pequeñas decisiones, malas decisiones, pueden causar grandes problemas. Y entonces David no estaba ni en el deseo de hacer guerra, ni estaba tratando de hacerle daño al príncipe, hijo de su amigo que había muerto. Pero este príncipe insensato lo que provocó fue una guerra. Y es ahí donde entramos a lo que acabamos de leer. Y vamos a hablar en este momento de 3 acciones que tenemos que tomar para resolver problemas. 3 acciones para resolver problemas. Querido hermano, lo triste del asunto es que aunque usted no quiera, los problemas van a venir. ¿De acuerdo? ¿Está usted convencido de eso? Aunque usted no quiera. Hay ocasiones en que nosotros buscamos problemas o prevemos problemas, pero hay ocasiones en que ni siquiera lo esperamos y algo surge. Es parte de la vida, pero en esos problemas nuestro Dios nos quiere bendecir. Y la primera acción que hay que tomar para enfrentar problemas es escuchar. Esto suena muy raro, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es saber cuál es el problema, cuál es la situación. Dice versículos 6 y 7 allí, que entonces cuando este príncipe amonita vio que se había hecho odioso a David, así dice el texto, contrató a 33,000 soldados extranjeros. Y entonces él dijo, quiero que ustedes me defiendan contra David. David ni siquiera le había hecho nada. Fíjese cómo el insensato, dice la palabra, el insensato huye sin que nadie lo persiga. Así dice la palabra de Dios. Entonces este insensato empezó a huir sin que nadie lo persiguiera. ¿Cuánto le costó contratar a 33,000 soldados? Millones de pesos nuestros, mucho dinero. Los errores cuestan mucho, incluido dinero.
Él pudo quedarse tranquilo, recibir el duelo de David y estar nada más esperando que no pasara nada, pero por esa forma de sobrereaccionar causó grandes problemas. Y entonces tiene que contratar a 33,000 mercenarios. Y dice ahí, viendo que se ven hecho odiosos a David. ¿Cuántas veces nuestras acciones nos hacen odiosos a los demás? ¿Se ha fijado que nosotros provocamos el odio muchas veces de la gente? Un descuido en esta forma injusta de comportarnos, y a veces nosotros nos quejamos. Es que nadie me quiere, es que nadie me comprende, a nadie le importo. Hermano, es que su conducta es así. Usted tiene que cambiar su conducta. Entonces, en este caso, sí, ya había una tensión de guerra, pero provocada por el hijo del rey. David no había hecho nada. Y entonces tiene que contratar a tanta gente, pagar tanto dinero y alinearse y hacer una guerra. Y dice entonces también que enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob. Es otro grupo. Ya no nada más son los amonitas, ahora son los sirios. Ahora hay dos naciones peleando contra la nación de Dios. El mundo trabaja así, hermano. Desgraciadamente el mundo es muy belicoso. Se dice que históricamente, desde los 7,000 años que posiblemente tenga la humanidad en la tierra, tal vez poquito más, el 90% del tiempo ha habido guerra. ¿Usted sabía eso? El 90% de la historia del hombre ha sido de guerras, en algún lugar del mundo. Y entonces dice uno, bueno, pero ¿por qué no estamos en paz? ¿Por qué no sabemos vivir en paz? Porque estamos fracturados. El hombre cayó y dañó la imagen de Dios, y entonces, aunque el hombre puede hacer cosas muy buenas, también hace cosas muy malas. Y a veces hacemos torpezas. En este caso, este príncipe es una gran torpeza, ¿no? Y dice que además de los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie. O sea, contrató infantería, los que van a pie, miles de personas para enfrentar a un rey que no le había hecho nada. Hasta ese momento no le había amenazado, ni estaba tratando de hacerle ningún daño. Entonces, hermano, cuando usted anda mal en las cosas de Dios, va a multiplicar los problemas. Si usted no sigue a Dios de verdad, si usted no se consagra a Dios, los problemas de todos modos van a llegar y va a ser más difícil vencerlos. La situación es que siendo cristianos, de todos modos van a venir los problemas, pero estamos con Dios. Tenemos una fortaleza, tenemos una gracia, pero sin Dios no se puede. Dice también que del rey Maaca, 1,000 hombres, o sea, estos 1,000 eran seguramente de alto rango militar, eran muy pocos, pero eran muy preparados para la guerra. Y usted se imagina al rey David viendo que dos naciones vienen contra él, sin haber hecho nada. Ahora hay dos países que están en contra de él. Esto fue un conflicto internacional, por supuesto, ¿no? Y dice, y de Ish-Tob, 12,000 hombres. Ish-Tob quiere decir hombre de Tob, en hebreo. Ish es hombre. Y entonces ellos eran otro grupo más y también son contratados para venir a la guerra otros 12,000. Ahora, estos problemas que se multiplican nos enseñan que el mundo está enfermo y fracturado. Usted puede ver que el hombre es inteligente. Ahora que hay tanta tecnología, ahora que hay tanta filosofía, tantas ciencias, el hombre hoy tiene mucha preparación a nivel general, pero de todos modos seguimos haciendo lo mismo. Hay países que invaden a otros supuestamente para evitar una guerra. Sino, ¿cómo estás evitando una guerra? La estás provocando. Pero el hombre dice que lo hace para evitar una guerra. Ahí tiene usted a Rusia invadiendo Ucrania, ¿verdad? ¿Por qué invades a un país que no te está haciendo nada? Es que son peligrosos. Para que no me invadan, yo los invado. Esa es la mentalidad que hay en el mundo, y por eso miles de personas, millones de personas pierden la vida y todo lo que cuesta una guerra. Entonces es muy importante que notemos con sabiduría cómo enfrentar los problemas con la gracia de Dios. Dos naciones en contra, un príncipe enojado, un grupo muy selecto de David ofendidos al máximo grado. Hay una multiplicación de problemas y David no había hecho nada malo más que ser cortés con un príncipe. ¿Qué es lo que tuvo que hacer David? Escuchar. Dice el versículo 7, cuando David oyó esto, envió a Joab con los valientes para enfrentar a miles y miles de enemigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Escuchar. En este caso sí había un problema. Contrario al príncipe, que no escuchó bien lo que le dijo David, que escuchó a los malos consejeros, David sí escuchó el problema. David, estás enfrentando a los amonitas más 33,000 soldados que están en su ejército y vienen a estar haciendo una batalla contra nosotros. Hay que escuchar. ¿Sabe que hay algo que se llama sobrereaccionar? Hay algunos que sobrereaccionamos. Por una situación emocional o personal nos ponemos demasiado molestos o demasiado frustrados, demasiado agresivos.
Tenemos que aprender a responder según lo que escuchamos. Por eso incluso la palabra de Dios dice, cuando alguien en la iglesia tiene conflictos, primero hablen ustedes. Mucha gente luego quiere que los pastores hablemos. Podemos, pero no debemos. Primero deben de hablar las personas involucradas. Primero hablen y vean si se arreglan. Jesús lo dijo, ¿no? Si se arreglan, gracias a Dios. Si no se arreglan, entonces sí llamen a los ancianos. Si ni con los ancianos pueden, toda la iglesia se dará cuenta de que ahí algunos son inconversos, porque no siguen los principios de Dios. Pero tenemos que aprender a escuchar. Y en ocasiones cuando nos enojamos, no escuchamos. ¿Le ha pasado que decimos, es que yo te dije esto? No, no me lo dijiste. Sí te lo dije. Si no estaba soñando, ¿no? Yo te dije, no, tú me dijiste otra cosa. Es que se llama oído emocional. Estamos oyendo cosas que no nos dicen y no oímos lo que nos dicen porque estamos tan enojados. Y entonces hay que aprender a escuchar. Cuando usted tenga problemas con alguien, también escuche. Por ahí dicen algunos muy simplistas en el análisis de la anatomía humana, Dios nos dio 2 oídos y 1 boca. O sea, hay que dedicar más tiempo a oír que a hablar. Pero algunos hablan como si tuvieran 5 bocas, ¿no? Y no, primero escuche, y ya que vea el problema, verá cómo lo resuelve, pero no sobre reaccione. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros como cristianos, hermanos? Habrá problemas siempre. ¿Sabe que hay por lo menos 4 fuentes de problemas? Los problemas pueden venir de Dios, en primer lugar. Dios, si en su plan soberano nos quiere meter en un problema, lo puede hacer, porque Él es el Señor. Él tiene toda la autoridad. Y hay ocasiones en que no nos damos cuenta que es Dios y nosotros sentimos la presión, la tristeza, la debilidad, pero es Dios quien nos mete en un problema para crecer, como le pasó a Job. Dios metió a Job en un gran problema para que creciera Job. Y hoy Job es un modelo, ¿no? Pero cuando pasó la experiencia, él no entendía nada. Entonces, cuando usted está en problemas, no se queje tanto, no se deprima. Es posible que Dios lo metió en un conflicto porque Dios quiere fortalecerlo, Dios quiere bendecirlo. La segunda fuente de problemas somos nosotros. Póngale ahí yo. O sea, no yo, usted. No usted, yo. Cada quien ponga yo, porque el problema es personal. Yo muchas veces me he metido en problemas. ¿Se da cuenta que sí? Hay mucha gente que está lamentándose y enojada, pero tomó malas decisiones. Dejó de buscar a Dios, dejó de consagrarse, dejó de estar en las cosas de Dios. Usted se mete en problemas. Entonces yo tengo que aprender que en muchas ocasiones mi conducta no es la que Dios quiere y yo causo muchos problemas. Tengo que aprender a decir yo tuve la culpa, perdóname, yo tuve la culpa. Después de Dios y yo, otra fuente de problemas son los demás, ¿verdad? Los que me rodean. En este caso a David le tocó con los demás. No fue Dios, no fue David, fue el príncipe aquel. Entonces los demás también se pueden meter en problemas. ¿Se ha fijado que hay gente que nos odia gratuitamente? ¿A cuántos aquí los odian gratuitamente alguien por ahí? Normal, no se sorprenda, es normal, el hombre está mal delante de Dios y hasta aunque usted no haga nada malo le odian. Bueno, lo odian porque usted es buena persona, lo odian porque usted es honesto, lo odian porque usted le va bien. O sea, la gente a veces se mete en problemas porque no está de acuerdo con los demás. Parecemos niños chiquitos que nos quitamos el juguete, ¿no? Tú tienes tu juguete, ¿pero qué le quitas el otro? Pues quiere el del otro y se pelea y hace ahí un montón de cosas porque así somos. Ya de más grandes no peleamos por juguetes, peleamos por cosas peores. Pero realmente pueden ser los demás, la gente que me rodea, mi jefe, mi familia, mi cónyuge, mis hijos, gente que me rodea. Y el cuarto nivel, que muchos le echan la culpa, es el diablo. Pueden ser demonios también, ¿no? El diablo también puede causar problemas. Aunque nosotros siempre le damos al diablo el primer lugar. Decimos, ay, el diablo, no siempre es el diablo, ¿eh? Puede ser Dios, puede ser usted, pueden ser los demás, pueden ser demonios. Pero esas 4 fuentes de problemas están allí, siempre va a haber problemas. Por eso hoy tenemos tanta violencia, tanta inseguridad, tenemos tanta indefinición en muchas cosas a nivel social, pero tenemos que aprender a seguir en medio de este problema. Ahora, algo que hay que aprender aquí, cuidado con la suspicacia. No sospeche de más. Por allí hay un político que usó la palabra sospechosismo, ¿se acuerda? ¿Un güero? Perdón. No, esa palabra no existe. Pero la palabra ismo es tendencia o agrupación. De ahí viene cristianismo, islamismo, lo que sea. Y ese sospechosismo que él decía que había, es que todo mundo duda de los demás. Esto lo están haciendo con una mala intención. Este proyecto es para ocultar los problemas de la nación. No es cierto, puede ser bueno el proyecto. Los demás hacen cosas buenas, ¿no? O a veces llega el esposo con un regalo con la esposa y la esposa piensa, ¿qué quiere?
Se pone sospechosista. Si tú nunca me traes flores, pues ¿cómo hoy me traes flores? Bueno, es que hoy él viene de buenas. Hoy él está contento, hermana, no sospeche nada. Usted no ponga esa cara. También los hombres sospechamos de la mujer. Cuando la esposa se pone muy cariñosa, decimos, ¿qué quiere? ¿Qué me va? Si usted ha hecho eso, usted es pecador. Eso está mal. No sospeche de los demás. Algunos son inocentes. Pobre de su esposo, hermana. Pobre de su esposa, hermano, también. No sospeche de los demás. Cuando alguien hace algo malo, ya me doy cuenta. Pero yo no puedo estar, eso es lo que dice la palabra, limpien su corazón. Hay gente que tiene un corazón muy sucio y para ellos todo es malo, todo es negro, todo está terrible porque están sospechando. Y estos que sospecharon de David, le dijeron al príncipe, mira, no creas que viene porque quiere mandarte ahí a un duelo. Es que él te va a invadir. ¿Ve cuánta gente dice cosas malas? Te va a invadir. ¿David lo iba a invadir? No. David se sentía amigo del rey que murió. O sea que este príncipe torpe acabó con una buena amistad. ¿Cuántos hemos acabado con buenas amistades por andar sospechando? Es que yo pienso mal de esta persona. Ya ven que las mujeres tienen un sexto sentido, dicen ellas. Su sexto sentido, los hombres tienen luego antenas de vinil, que está más interesante. Pero hermano, no sospeche. Sí me pueden hacer algo malo, sí. Pero mientras no lo hagan, yo glorifico a Dios y sigo adelante sin sentirme en crisis, porque todavía no están haciendo algo malo. Ahora, una cosa que también tenemos que aprender aquí, hermano, evite los malos consejeros. Hay mucha gente que nos rodea que son malos consejeros, como estos amigos del príncipe. No te dejes de tu esposo, tú exígele, pídele más. Las mujeres no les des todo el dinero ni todo el amor. ¿Ya? Hay mucha gente que está tratando de que haya problema. Hermano, no hagamos caso. Al único al que hay que hacerle caso es al Señor. Él manda su palabra, Él bendice y nosotros tenemos que aprender que hay personas que son malos consejeros. Un mal consejero es un problema. Tiene una neurosis en su conducta y lo lleva a ver todo negativo, lo llega a estar aconsejando mal. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con los malos consejos? No hacerles caso. Ya no haga tanto caso, hermano precioso, no haga tanto caso de las cosas que nos dicen. Tienes que hacerle así, y tú tienes que portarte así, y tú demanda, y tú haz cosas que ni tenemos que hacer a veces. Por eso a la gente le encantan los oradores que asusan a la sociedad, ¿no? Vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, pero no hay problema, se puede resolver por otros medios, cuando se puede, qué bueno. Cuando no, bueno, pues es otra situación, pero mucha gente le gusta la violencia. Entonces, hermano, abra sus ojos. ¿Cuántas veces mi violencia personal me ha complicado la vida? En vez de resolver un problema, en vez de ver algo cómo se puede hacer de otra manera, yo me pongo hosco con los demás, siento que me van a hacer, o para que no me hagan yo les hago. En este caso el príncipe, sin que David le hiciera nada, él humilló a sus siervos. Y nosotros a veces hemos hecho cosas a la gente que no nos ha hecho nada todavía. Entonces es muy importante, tengamos cuidado con los malos consejeros, sea quien sea. Yo creo que los que somos esposos, el esposo o la esposa tiene que ser el mejor consejero para su cónyuge. De ahí viene la ayuda idónea, ¿no? Ayer las hermanas tuvieron una clase preciosa, muy bonita de esto. Entonces hay que ayudarnos, tiene que ser positiva la situación. Y la gente que nos rodea, tengamos cuidado de qué consejeros escuchamos. ¿Usted ha escuchado malos consejeros? Algunos de nosotros sí, hemos escuchado malos consejeros que parecían muy buenos, y a veces dicen, yo me intereso por ti, por eso te lo digo, pero es un mal consejero, él ni sabe, él está mal, y yo haciéndole caso. Entonces es muy importante que nos fijemos bien qué gente nos está aconsejando. Cuidado con las sospechas. Otra cosa se llama ser impulsivo. El ser impulsivo es un gran problema. Los latinos somos muy impulsivos, ¿no? A nivel mundial nos conocen. Puede ser bonito ser emocional, pero hay que cuidarlo, porque a veces esa impulsividad, dicen los que saben, me ha llevado a muchos problemas. El príncipe, al ver que sus consejeros le dijeron, David te mandó espías, nos va a invadir David, se enojó tanto que los humilló. Estos no le habían hecho nada, y les corta la barba y les corta la ropa y los manda avergonzados. Eso se llama actuar por impulso. Hermano, los impulsos son un mecanismo de defensa. Hay ocasiones en que nos pueden incluso salvar la vida, ¿no? Hay por ahí un instinto de conservación y cosas así, pero los impulsos no deben gobernar nuestra existencia. Pueden ser útiles ocasionalmente, pero hay que controlarlos.
Porque hay mucha gente que hasta se jacta, ¿no? Yo cuando siento algo, yo lo digo como es. Eso no es virtud. Dice la palabra que cuidemos nuestra boca cuando hablamos, ¿no? Pero hay gente que yo le dije, yo ofendí, y yo fui y me reclamé, pero si ni siquiera era necesario, espérese tantito, vea si hay otros medios para arreglarlo, ¿no? Pero hay mucha gente que es muy impulsiva. ¿Cuántos han golpeado a alguien? Golpear a alguien es un impulso terrible, es un mecanismo de defensa y de violencia tremendo, ¿no? Pero ¿era necesario golpear a alguien? ¿Sabe qué? Nunca es necesario golpear a nadie, salvo cuando su vida está en riesgo, una cosa así, que luego también está muy complicado. Eso de la defensa propia es muy, muy complicado, pero es mejor que usted trate de arreglarlo de otra manera. Pero el ser impulsivo nos crea muchos problemas. Decir, hablar, actuar, ponernos violentos con la gente no es una virtud, es un defecto de carácter. Sí podemos defendernos, podemos pedir que no nos humillen, pero siempre nosotros en control del impulso. Porque si el impulso me controla, eso se vuelve un problema. Ser impulsivo nos lleva al caos. Ahora, algo que también tenemos que aprender aquí de David, recuerda, hay mucho de liderazgo en David, mucho. Hay cosas muy buenas, otras muy malas, pero lo bueno que aprendemos de David es escuchar a la gente. Si usted es un líder, escuche a la gente. Porque a nivel del mundo, los líderes no escuchan. Los líderes deciden y hacen, ellos hacen sus cosas sin escuchar a los demás. Cuando David escuchó que les habían roto la ropa, que les habían cortado la barba por la mitad, no les dijo, ay, así vénganse, no pasa nada. Él les dijo, ¿qué quieren hacer? Estamos avergonzados, no queremos ni llegar a Jerusalén. Pues quédense en Jericó, ahí están bien. Quédense unos mesecitos, que les crezca la barba, ya a los que les crece. Los que no, pues tienen que orar más, yo creo, no sé. Pero realmente quédense allí, quédense hasta que se les pase la vergüenza. ¿Qué es eso? Tratar bien a las personas. Trate bien a las personas que colaboran con usted. Hermana, trate bien a su esposo, pobrecito, trátelo bien, ¿verdad? Hermano precioso, trate muy bien a su esposa. Es la gran ayuda que Dios le dio. Tratemos bien a los que nos rodean, ¿no? Porque hay mucha gente que no trata bien a la gente. Hay demasiada presión hoy por la productividad, por la competitividad, hay tantas cosas, pero hay que tratar bien a la gente. Una persona que trata bien a los demás es de bendición. Tratar bien y también considerar, sea considerado con la gente. David no se puso ahí eufórico y dijo, vénganse para acá y quiero verlos con sus barbas cortadas. No, ¿se quieren quedar allí? Quédense. ¿Pasa algo malo con que se queden ahí unos meses? No pasa nada malo. Entonces, hermano, hay que aprender a deshacer problemas. Dicen por ahí, desactivar bombas, ¿no? En el trabajo, en la oficina, donde usted se mueva, hay que desactivar problemas. Hay gente que los activa, ¿eh? Hay gente como los amigos de este príncipe, activa cosas donde no deben de estar activadas. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar y considerar. Otra cosa muy bonita, consolar. David consoló a estos hombres y dijo, no tienen la culpa de nada, ustedes fueron de parte mía, estábamos haciendo algo bien, pero tranquilos, no pasa nada. Hay que consolar a la gente, hay que consolar a las víctimas de la violencia, ¿no? Las víctimas de la violencia requieren ser consoladas. Y David consoló a estos hombres y se quedaron ahí unos meses. Ya después ni sabemos cuándo regresaron, ya no dice cuándo regresaron, seguramente sí regresaron, pero ya no pasó nada. ¿Fueron estos los que dejaron desnudos? ¿Fueron los de la barba cortada? Nadie supo, se quedaron allá un tiempecito. Hay que arreglar problemas con creatividad, eso es muy importante. Y otra cosa muy importante también es restaurar. David les dijo, hasta que su barba crezca, hasta que se sientan bien, regresan. ¿Cuándo hay que dejar que la gente funcione? Cuando la gente sienta ganas de trabajar. Si alguien no se siente bien para trabajar, para ministrar, para algo, hay que dejarlo un tiempo. Hay que orar, no debe quedarse sin servir, pero hay que dejarlo un tiempo a que se restaure. ¿Recuerda usted a Elías? Elías estaba eufórico, un día mata a 800 hombres, al día siguiente una mujer lo hace huir a él está deprimidísimo y quiere morirse, y Dios le da de comer. Dios no le dijo, Elías, levántate en este momento. No. Dios le dijo, ¿estás tranquilo? ¿Quieres dormir más? Pues duérmete. ¿Cuántos aquí duermen como Elías? ¿A cuántos de aquí les dan de comer los cuervos? No, eso ya está más duro. Pero realmente él estuvo tranquilo hasta que Dios lo levantó. ¿Se da cuenta? El proceso para que la gente se restaure de un problema. Y otra cosa muy importante aquí es discernir los conflictos. Discernir, hay una palabra griega, es diacrino, quiere decir traspasar. Conocer algo profundamente, eso es discernir. Nosotros usamos en español la palabra discernir, por supuesto, aunque a lo mejor hay que darle el énfasis que debe tener, pero hay que discernir los problemas, o sea, darnos cuenta del problema real, darnos cuenta de la situación de riesgo, de peligro, de amenaza, o cuando no existe,
pues seguir adelante, porque hay gente que vive totalmente nerviosa y ansiosa de que pueda pasar cualquier cosa. Por ahí vienen las fobias, ¿no? Y todo eso. ¿Qué fue lo que hizo David? Escuchó tranquilo y dijo, hay problemas. Yo no quería problemas, pero hay problemas. Sin embargo, lo escuchó tranquilo. Pero el otro príncipe, el príncipe de Amón, se puso mal, se alteró, fue una persona que sobrereaccionó e hizo daño a quienes no le habían hecho nada. Entonces, hermano, cuidemos nuestras reacciones. Es muy importante discernir los conflictos. Fíjense que hay mucha gente que se alarma luego, ¿no? ¿Se da cuenta que hay gente que se alarma y pierde el control? Cuando alguien pierde el control, pues ya no podemos manejar la situación, porque a veces algo nos alarma, ¿no? Si nuestros hijos llegan sangrando, nos alarmamos, pero a lo mejor no es una herida grave, y uno se pone eufórico y se desmaya. Pues ya no ayudó a pobre niño, ya el niño traía una cortadita por ahí y usted se desmayó. Entonces, tranquilo, hay que ver cuál es el problema. Si es muy grave, pues entonces tenemos que ir al hospital. Tenemos que ir a ver dónde y conseguir y hacer lo que tengamos, pero siempre en base a la necesidad, no sobrereaccione. Yo creo que el 11º mandamiento podría ser, no sobrereaccionarás, porque entonces la regarás. Bueno, no, perdón, vámonos al segundo punto. La segunda acción de David, además de escuchar, es organizar. Fíjese, en este libro vamos a hablar mucho de organización, es importantísima la organización. Versículos del 8 al 10, dice ahí que entonces cuando David escuchó que ya venían los amonitas, los sirios y un montón de mercenarios, 33,000 soldados, además de un país, le dijo a Joab, su primo, su sobrino, que era el general del ejército, pues llévate al ejército de los escogidos, los mejores militares, llévatelos porque nos van a venir a invadir. Y entonces él está organizando a su gente, y es algo muy interesante. De Joab, general del ejército de David, se puede aprender mucho, bueno y malo, mucho bueno y poco malo, pero lo bueno de aquí es que dice que bueno, cuando los hijos de Amón, versículo 8, se pusieron en orden de batalla, y los sirios de Rehob, de Ishtob y de Maca estaban en el campo, ahí hay una división de frentes. A nivel de militar, de cosas militares, se dice que una estrategia para vencer a un... Gracias, Carlitos. La tecnología tiene problemas. Gracias, hermano. Entonces decíamos que a nivel militar, dividir en dos a un ejército es muy inteligente, porque está haciendo dos frentes de ataque. Dice aquí la palabra de Dios que los hijos de Amón estaban en la ciudad, en las puertas de su entrada, de su ciudad, Soba, la ciudad principal, todo el ejército de amonitas, la nación que el mal príncipe, este hombre impulsivo, pues había sobrereaccionado y los tenían allí. Pero la gente que él contrató, 33,000 soldados aparte, estaban en el campo y estaban allí dividiendo al ejército. ¿Cuál era la intención? Debilitar a Israel. Si Israel se enfrentaba a los del campo, los de la ciudad llegarían y los iban a vencer por la retaguardia, dice aquí, ¿no? O si al revés, los de Israel invadían la ciudad, los del campo llegarían a enfrentarlos. Entonces, ¿le ha pasado que los problemas se multiplican? A veces decimos, mis problemas se están multiplicando. Lejos de que se arregle un problema, se me están multiplicando los problemas. Puede ser parte del proceso, hermano, pero cuando los problemas se multiplican, Dios se va a glorificar. No se sienta usted mal, no se decaiga, porque aunque los problemas son más, el Señor está con nosotros. Él va a sacarnos adelante, va a revelar algo. Y entonces hay que darle gracias a Dios. No buscamos problemas, pero cuando se presentan los problemas, tenemos que tener esa mentalidad. Entonces dice aquí que Joab, que era un excelente militar, toma una decisión muy importante. Y le dice a su hermano Abisai, vamos a dividirnos, vamos a enfrentar a los enemigos. La ayuda idónea siempre funciona, ¿verdad? Es muy idónea. Ya me quedé sin sonido aquí. Gracias. Entonces dice la palabra de Dios que le dijo a su hermano Abisai, vamos a dividirnos. Y dice que Joab, el de más experiencia, el mejor militar, el general, tomó a los escogidos. O sea, los mejores soldados de Israel. Era un grupo pequeño, pero se van a enfrentar a quien ellos tienen que ver de alguna manera. Y dice la palabra que al resto de los soldados los puso en manos de su hermano. Eso es muy importante, hermano, porque cuando vienen los problemas,
Dios quiere que usemos creatividad. Dios no nos quiere tristes ni deprimidos. Dios no es un sádico, ¿eh? Por ahí hay gente que piensa cosas así. No sé si hay cristianos que piensan así, que dicen, Dios mío, pues ¿qué está pasando? Porque yo ya estaba mal, ahora está peor la cosa. Y no sé por dónde, oré y se puso peor. La situación, en vez de que se arreglara, se empeoró. Hermano, es que Dios tiene un plan. Dios está en perfecto control de todo. 2 ejércitos para Dios no son nada. Dios, dice la palabra, no lo contiene el universo, así dice en hebreo. A Dios no lo contiene el universo. No es un Dios que sea como los dioses de los humanos. Nuestro Tlaloc, tan maltratado ahí en Reforma, todo lleno de humo, pero está grandote, pero no es nada comparado con el Dios del universo. Dios es inmenso, y aunque mis problemas son graves para mí, para Él no son graves, para Él no son graves. Y eso vamos a ver aquí. Si fuéramos místicos diríamos que es el diablo, no. Son las ondas de aquí. Pero bueno, entonces realmente la situación allí es que dividen el ejército. Y cuando dividen el ejército, viene la bendición de Dios. Usted pensaría que al dividir el ejército se debilita el poder pues, de la nación, ¿no? Dirá, bueno, es que es la mitad de soldados con un militar y la otra con el otro, nos van a derrotar. Pero esa es la lógica nuestra. La lógica de Dios es infinitamente superior. Dios dice, te voy a dar la victoria en los 2 frentes. No importa que sean tantos miles de soldados, no importa que para nosotros sea imposible, Dios, para Él todas las cosas son posibles y las puede hacer para su gloria. Entonces hay una buena decisión, ¿no? Esto también se llama delegar, es un principio de liderazgo. Hay que aprender a delegar, o sea, dejar que otro tenga la responsabilidad. Los que saben de administración dicen que la delegación es compartir los compromisos y compartir los privilegios, ¿no? Entonces es muy importante delegar. Joab podía, como general, ponerse muy necio y decir, no, pues yo llevo a todos aquí y luego a ver cómo lo resolvemos. Él delegó. Ahora, claro que el otro militar era su hermano carnal, pero dice, vamos a hacerlo porque de esta manera Dios nos puede ayudar. Algo muy importante que aquí encontramos es que dice, y haga Jehová como bien le parezca. Joab dijo esa frase varias veces, haga Jehová lo que bien le parezca. Eso es muy importante, es determinante, porque si yo estoy dispuesto a que Dios haga lo que Él quiere, estoy entonces abierto a su perfecta voluntad. No es lo que yo quiero, no es cuando yo quiero, no es como yo quiero, es como Dios quiere, cuando Él quiere y a la manera en que a Él le agrada. Eso era muy importante. Y otra cosa que aprendemos aquí de Joab es que dice, vamos a hacer una estrategia. Si los que yo voy a enfrentar me están derrotando, tú vas a estar peleando con los otros, pero me envías ayuda, porque yo estoy siendo derrotado. Pero si yo veo que a ti te están derrotando, yo te voy a enviar refuerzos para que no te derroten. Hermano, qué buena actitud es trabajar en equipo. Aprender a compartir talentos y debilidades, fuerzas y debilidades, ¿no? Porque en este caso decía, si nos están derrotando, el otro lo va a ayudar. Qué importante es en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, la disposición a ayudar. No importa quién es el general que se lleva la gloria aquí, lo importante es la victoria para Dios. Entonces, eso es muy importante que lo notemos. No es que mi nombre aparezca, no es que a mí me llamen, no es que yo siempre sea el principal siempre es el Señor. Y Él va a hacer lo que Él quiere. Pero algo que aquí aprendemos es aprender a trabajar con los demás. A lo mejor no me gusta cómo trabaja, pero yo voy a trabajar con Él, porque es para la gloria de Dios. A lo mejor me siento inseguro porque dividimos al ejército, pero aún así Dios se va a glorificar. Ahora, lo importante que pasó aquí es que no fue una batalla normal, natural, fue una batalla sobrenatural. Recuerden que con Dios entramos al terreno de lo sobrenatural. Humanamente, un ejército dividido en 2 frentes, con miles de enemigos, iban a ser derrotados. Miles de amonitas y 33,000 soldados en el campo, era muy fácil ser derrotado. Pero el que mueve la batalla es el Señor. Entonces, sobrenaturalmente, dice la palabra de Dios,
que cuando estaba Joab enfrentando a la gente que tenía que enfrentar, Dios les dio la victoria. Y los sirios, al ver a los judíos, huyeron. Eran muchos, pero huyeron. Esa frase grábala en su corazón. Nuestros problemas pueden ser muy grandes, pero Dios nos da la victoria como Él quiere. Ni siquiera hubo bajas de los judíos. No se enfrentaron a aquellos miles de mercenarios a los que les pagaban mucho por matar judíos. Huyeron. ¿Se da cuenta cómo viene la situación? Así es que cuando usted enfrente cosas, recuerde que sus enemigos pueden huir, porque Dios está con nosotros, porque nosotros estamos haciendo la batalla de Dios. Y sucede lo mismo cuando Abisai, hermano de Joab, enfrenta también a la gente que tiene que enfrentar. Huyen. Dice la palabra de Dios, los amonitas, o sea, los ofendidos, entre comillas, los ofendidos por sí mismos, cuando ven que los contratados huyen, ellos también huyen. Y hubo una victoria maravillosa en ese día para Israel. Así es que, hermano, no le tenga tanto miedo a los problemas. Algunos somos demasiado débiles ante los problemas. Decimos, es que yo no quiero problemas, no me gusta que nadie me vea mal, no me gusta discutir, no me gusta el conflicto. Pero, hermano, la gente es conflictiva de por sí. Y aunque usted no quiera, puede ser que nos veamos involucrados en conflictos. Pero en todo conflicto hay que reaccionar como santos. Un cristiano tiene que reaccionar como un santo, como Dios quiere que reaccione. David no quería guerra, tuvo que enfrentar guerra. Pero cuando se está enfrentando la situación, ¿qué pasa? Dios les dio una gran victoria. Aquí hay algo muy importante, que es la mecánica del miedo. La mecánica del miedo es totalmente destructiva. Eso también hay que aprenderlo. El miedo nos discapacita. El miedo nos pone congelados y no reaccionamos. ¿Y sabe algo, hermano? El miedo no viene de Dios. Dice su palabra, porque el perfecto amor de Dios ha echado fuera el temor. Entonces, muchos de nosotros somos gente que vive con mucho miedo. ¿Nos puede pasar cosas terribles o no? Sí puede, por supuesto que sí. A los cristianos nos pueden pasar cosas terribles como a los no cristianos. Nada más que el enfoque de Dios es diferente en el creyente y en el no creyente. El no creyente ni sabe lo que le pasa ni para qué le pasa. Al cristiano sabemos que nos pasan las cosas para la gloria de Dios y que Dios está con nosotros. Pero cuando nos pasan situaciones, tenemos que enfrentarlas con valor. Hay una lección muy importante de Joab. También aquí Joab, cuando va apenas a enfrentar a sus enemigos y divide el ejército, le dice a su hermano menor, tú vas a estar con una parte y yo con otra. Le dice, esfuérzate y sé valiente. No fue nada original, esto lo dijo Josué siglos antes, pero era muy importante. Es importante esforzarnos y ser valientes. Fíjese que un gran problema de muchos cristianos es que no se esfuerzan. ¿Usted conoce gente que no se esfuerza? Hay personas que nunca tienen trabajo, pero no son trabajadores. Y no les gusta que los vean, y no les gusta de lo lejos. Pues ¿cómo va a prosperar si no trabaja? ¿No? Pues si no se esfuerza. Hay problemas que tenemos en el matrimonio y no nos queremos esforzar en arreglarlos. Ay, que Dios haga lo que Él quiera, pero usted tiene que esforzarse. Usted tiene que cambiar y dejar de hacer lo que está haciendo, ¿no? Ay, mis hijos andan rete mal, voy a orar, para que oren por ellos. Sí, claro que oramos, pero usted tiene que tomar decisiones, usted tiene que esforzarse, querido hermano. Un cristiano no es una persona perezosa, ¿eh? Mucha gente tiene la idea de que somos flojos, porque decimos, no, ay, ya le pedí a Dios. Usted pida, pero salgas a trabajar, porque no va a venir así el milagro de que le manden su credencial del IFE con la... No, bueno, no va a llegar, no va a pasar así. Se tiene que hacer el trámite, hay que formarse y aguantar todo lo que hay que aguantar, pero es un trámite que hay que hacer. ¿De acuerdo, hermano? Ahora, es muy importante esforzarnos. Muchos de nosotros vivimos cansados. Un problema de los países emergentes, ahora nos llaman emergentes. En mis tiempos éramos tercermundistas. Originalmente somos pobres, pero los países así, la gente está muy triste. Dice, ¿para qué me esfuerzo si me pagan muy poquito? Pues para que le paguen mejor, sígase esforzando, pero esfuércese más. Hay mucha gente que dice, no, pues me van a robar. A lo mejor sí, pero usted de todos modos tiene que salir y trabajar y hacer todo lo que tiene que hacer, porque Dios nos dio vida. Dios no es un ser de muerte, Dios es un ser de vida. Quiere que usted viva, que usted disfrute, que usted tenga lo que tenga que hacer, pero siempre con la confianza en el Señor. Hay un fatalismo cristiano evangélico espantoso.
En alguna ocasión platicamos con un líder de jóvenes, queríamos ir a la universidad, queríamos estudiar, como deben de hacer todos, ¿eh? ¿Y sabe qué dijo el líder? ¿Para qué estudias? Si Cristo ya viene. Esto nos dijo hace 35 años, hermano. Ya el líder murió, por otras cosas murió, pero imagínese usted si hacemos caso al fatalismo. ¿Para qué estudio? Si ya Jesús, no, usted tiene que seguir estudiando. Y si no viene Jesús, parece inminente, pero Él sabe cuándo vendrá. Entonces usted tiene que seguir trabajando y estudiando. Algunos maestros dicen en ese tiempo, tienes que vivir como si Cristo viniera mañana, pero trabaja como si tardara en venir 1000 años. Esa frase era muy bonita hace años, ¿no? Porque quiere decir, tú trabaja y esfuérzate para que estés bien con Dios, pero sí tienes que estar haciendo algunas cosas. Hay que esforzarnos. Un cristiano que no se esfuerza, no se puede hacer nada por él. Porque aunque Dios hace misericordia y la iglesia hace misericordia, pero si Él no se esfuerza, no puede hacerse nada. Y ahí fue una gran palabra sabia de Joab. Esfuérzate. Se lo dijo a su hermano. Y ese esfuérzate era, nos pueden matar, porque estaban en la guerra. O sea, hay que decirle, esfuérzate aunque nos puedan matar. Tú esfuérzate. Esfuérzate por Dios y por su pueblo. ¿Cuántos amamos a Dios y amamos a su pueblo? Hay que esforzarnos por Dios. Nos tenemos que esforzar. Estamos cansados. Las distancias, la situación económica que hay es terrible, pero aquí Dios nos puso y Él tiene un propósito precioso, que reflejemos la gloria de Dios en el contexto en el que estamos. Para eso nos puso Dios aquí. Es que ahora es muy difícil, sí, es muy difícil, pero Dios sigue siendo el mismo y Dios tiene propósitos. Entonces hay que esforzarnos. Y otra parte muy importante, sé valiente. ¿Sabe usted que en Apocalipsis hay una lista de pecados? Al final del Apocalipsis hay una lista de pecados. Y el primer pecado es cobardía. ¿Cómo ve? Uno luego piensa, adulterio, vicios, robo, homicidio. Es lo que yo pienso. Claro que son igualmente pecados ante Dios, no hay niveles de pecados. Pero el primer pecado que dice la palabra, no heredarán el reino de Dios los cobardes y los incrédulos. O sea, ser cobarde me lleva a ser incrédulo. Porque como no tengo el valor, no quiero hacerlo, dejo de creer. Entonces, hermano, es muy importante, hágalo con valor. Enfrente la vida con valor, enfrente los retos con valor, porque Dios está con nosotros. Muchos papás le reflejamos a los hijos una gran debilidad. Ay, hijos, pues no nos gusta, pero tenemos que hacerlo. Hay que ir porque si no, no pasa. Hermano, hay que hacer las cosas con amor, con esa pasión con la que hacemos muchas cosas. Hay que hacerlo para la gloria de Dios. Y en este caso, realmente Joab nos da ese gran ejemplo, igual que Josué. Esfuérzate. ¿Y qué? Sé valiente. Y esforcémonos. O sea, fue más lejos. El esfuerzo puede ser personal y también tiene que ser grupal. Yo personalmente tengo mis cosas en las que me tengo que esforzar, cada quien. Pero además de que es personal, tiene que ser grupal. Como iglesia nos podemos esforzar. Como matrimonio, como familia, como sociedad, como instituciones, nos podemos esforzar. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios se glorificará. Mire, hermano, no sé cuántos hoy tengan miedo. No sé cuántos hoy tengan miedo a algo. Pero muchos tenemos miedos y eso nos está discapacitando para la obra de Dios. Hay mucha gente que tiene miedo a la vergüenza y por eso no hace nada en la iglesia. Es que me van a criticar. No, hermano, no lo vamos a criticar. La iglesia es un campo del amor de Dios donde los que los demás hacen siempre es de bendición. Si alguien aquí está criticando, se equivocó de bando, porque el que critica es el diablo, Dios no critica, Dios forma. Entonces hay que hacer las cosas sin ese miedo. Muchos otros tienen miedo al rechazo. No hago la solicitud, la aplicación porque a lo mejor me rechazan, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. ¿Por qué no va y lo hace? ¿Por qué no se prepara más? ¿Por qué no estudia más? ¿Por qué no trabaja más? Tenemos que hacerlo porque Dios usa el valor. Cuando nosotros tenemos hijos pequeños, nos damos cuenta de que la vida consiste en muchos retos. Entre más pequeños los hijos, más pequeños los retos, ¿no? Pero ¿qué tal cuando el hijo no quiere seguir caminando? No sé cuánto les pasó. Se caen los niños, ¿no? Porque quieren aprender a caminar. ¿Sabe cuántos músculos se mueven para que caminemos? Cientos de músculos. Entonces se caen. Y el papá, ¿qué tal que le dijera? No te levantes, hijo, ahí quédate, ahí quédate. Te vas a caer, ¿para qué te levantas? Ahí sigue. Quédate ahí tranquilo. ¿Qué pasaría con ese hijo? Pues es un minusválido, hermano. Es un discapacitado ortopédico. Porque no lo están. Levántate. Si lloras, está bien.
Luego los papás hasta lloramos también cuando se caen ellos, ¿no? Ay, me duele que se cayó mi hijo. Bueno, sí me duele que se cayó, pero hay que levantarlo, porque tiene que vivir, tiene que enfrentar muchas cosas. Y Dios es así con nosotros. Cuando enfrentamos cosas, a Dios le encanta que usemos creatividad. A ver cómo lo resolvemos, porque Dios nos dio inteligencia, nos dio medios, nos dio un carácter, nos dio todo lo que tenemos, preparación académica, temperamento, lo que nos haya dado a cada quien. Es el equipamiento para que hagamos grandes cosas. Si David se hubiera caído presa del miedo, ay Señor, ¿por qué el príncipe me está mandando tantos miles de soldados? ¿Qué va a hacer de mí? Pobre de mí. La autocompasión es terrible, es más peligrosa que el diablo. La autocompasión es espantosa. Y muchos nos autocompadecemos, pobre de mí, es que ¿dónde nací? Los papás que me tocaron, la iglesia que me tocó. Hermano, no se autocompadezca tanto. Dios tiene proyectos y hay que enfrentarlos con valor. ¿Qué tal si Joab se pone cobarde? Joab sabía muy bien estrategia militar y ve los miles que vienen en contra y ve también al ejército de los amonitas y pudo tener cobardía y decirle a David, ¿sabes qué? Mejor vamos a rendirnos, un armisticio. Vamos a rendirnos y pues a ver que nos cobren impuestos porque no vamos a enfrentar a tantos miles. ¿Qué tuvo que usar? Valor. Recuerde, la cobardía estorba al plan de Dios. Sea valiente. Dios no es Dios de valientes, de cobardes, perdón. Dios no es Dios de cobardes, es Dios de valientes. Entonces hay que tener valor en lo que tengamos que hacer. Y la siguiente decisión es muy importante. La tercera decisión o acción que tomó David está de los versículos 11 al 14 y se llama enfrentar. Enfrentar, hay que enfrentar el problema. Mire, como mexicanos a veces creemos que las cosas se arreglan solas, ¿verdad que sí? Muchos decimos, solito se va a arreglar. Cuando las teles eran de cinescopio les pegábamos, ¿se acuerda? Decimos, pégale, pégale. Hay un falso contacto, hay un sistema que no está trabajando bien, pero a golpes, ¿no? Queremos, ahora no sé si le hagamos con el control remoto, cómo le hagamos, pero no se arreglan solas, ¿eh? Hay hermanos que su carro ya les anda fallando y oran a Dios, Señor, compónme el carro, que mañana arranque, Señor. Usted tiene que llevarlo al mecánico. El carro no va a componerse solo, créame que no. Es que cuesta dinero, todo cuesta. Lo único gratuito es la salvación y es muy costosa. Le costó la vida a Jesús. Hay que enfrentar los problemas. ¿Qué hubo que enfrentar allí? Fue cuando le dice Joab a su hermano, si los sirios pueden más que yo, tú me vas a ayudar. Porque son 33,000 sirios. Y Joab tiene un ejército también pequeño, pero le dice, como tú, Abisai, mi hermano, tienes que enfrentar a miles y miles de amonitas, si yo veo que pueden más que tú, yo te ayudo. Qué importante es la disposición a ayudar. ¿Cuántos estamos dispuestos a ayudar, hermano? Es muy importante ayudar. No nada más porque me van a dar en un lugar un reconocimiento o un pago. Ayudar es muy importante. Es una base de todas las sociedades, ayudar. Y entonces ellos tienen la disposición a ayudarse. Y es cuando él tiene la confianza y dice, versículo 12, esfuérzate y sé valiente y esforcémonos por Dios y por nuestro pueblo. Entonces es muy importante que se desarrolle la confianza. Ellos sabían que podían matarlos, pero tenían confianza. ¿En quién? En Dios. Y dicen, bueno, son más que nosotros, estamos dividiendo el ejército, tú tienes unos pocos, yo tengo otros pocos, pero a ver cómo nos ayudamos, pero parece que estamos en debilidad. ¿Sabe qué es lo bueno de la debilidad? Que se refleja la gloria de Dios. Por eso dice su palabra, cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Porque cuando yo me siento fuerte en mis recursos, no le dejo la fuerza a Dios, no le doy la gloria a Dios. Y digo, me está yendo bien porque yo puedo, yo tengo con qué. Es un ejército al que yo puedo derrotar, no son más que yo puedo vencerlos. Cuando yo tengo esa autocomplacencia y esa soberbia, no dejo que la gloria de Dios brille. Dios quiere que la gloria sea de Él. Algo que tenemos que recordar mucho, Dios no comparte su gloria, la gloria es de Él. Nos bendice, nos provee, nos fortalece, nos ama, pero la gloria no es nuestra, la gloria es de Él. Y entonces estos dos militares muy preparados, de mucha confianza de David, tienen que dividir el ejército y tienen que enfrentar a dos ejércitos. Pero ya dijimos el final, ¿no? Cuando ellos van a enfrentar, huyen los demás. ¿Por qué huyeron? Por la gracia de Dios. No era porque los judíos eran más, porque eran menos. No era porque vinieran mejor armados, porque tampoco. Era por la gracia de Dios. Analizando nuestras vidas, hermano, todos nuestros éxitos proceden de la gracia de Dios. No es porque nosotros seamos mejores,
No es porque nosotros hemos estudiado y nos preparamos y nos esforzamos. Todo eso es básico y lo vamos a seguir haciendo. Pero es por la gracia del Señor. Es por su poder, es por su amor. Entonces, cuando usted está en esta violencia que estamos enfrentando, no enfrente la violencia con cobardía. La violencia no se enfrenta con cobardía, se enfrenta con valor. Y cuando usted ve a Josué y Caleb en aquel contexto con Moisés, ve la diferencia de percepción que hay. 10 tribus, 10 representantes dijeron algo muy ridículo. Le dijeron a Moisés: las ciudades son preciosas, sí fluyen leche y miel, pero están los anaseos. Anac fue un gigante que tuvo 4 hijos gigantes. Ya sabemos lo que es el gigantismo. Pero militarmente los gigantes eran casi invencibles. Y dicen entonces: no queremos eso. Y aparte, los ciudadanos normales son tan altos que nos veían como langostas. ¿Cómo sabían que los veían como langostas? Resultaron psicólogos. Nos ven como, ¿cómo? Imagínense decirle: ¿usted me ve como langosta? No, pues nunca supieron, pero ellos así se sentían. Dice: y nosotros también nos sentíamos como langostas. Una langosta mide 7 centímetros, hermano. Entonces, no es cierto, ¿eh? El miedo tiene muchas mentiras. El diablo usa muchas mentiras para que nosotros tengamos miedos. Pero la actitud de estos 10 cobardes dañó a la nación. 40 años. Mi cobardía puede dañar a los demás. Cuando yo no cumplo lo que Dios quiere que cumpla, daño a los demás. Pero Josué y Caleb dijeron: sí, están altos, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, podemos vencerlos. Dice: los comeremos como a pan. Fíjese, pura comida, ¿no? Unos se sentían langostas y estos decían: no, hombre, el pan son ellos. De ahí viene la palabra que son un pan, ¿no? Un pastelito. Son un panecito. Eran un panecito. ¿Por qué unos ven gigantes y los otros ven panecitos? Por la fe. Quienes tienen fe pueden ver a los enemigos pequeños. Si en su trabajo lo están hostigando, lo amenazan con correrlo. A usted que es una cristiana preciosa la amenazan y le dicen, o usted que es cristiano y no quiere hacer nada deshonesto, también le están presionando. Recuerde que Dios está con nosotros. Y no importa que sea el dueño de la empresa, tiene un poder humano, pero yo vengo por un poder divino, el poder de Dios. ¿Qué fue lo que dijo David? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo en el nombre de Dios, nada más. Y con 4 piedritas, ¿no? Pero bueno, es muy importante que nosotros recordemos esto. ¿Qué nos dice esto de la victoria? Va Joab y enfrenta a aquellos extranjeros, 33,000 soldados, y cuando los va a enfrentar Joab, ellos huyen. No hubo ni una baja, no hubo ni un golpe de espada. Dios les dio la victoria. Y miles de extranjeros, más que los que traía Joab, huyen. Y cuando los amonitas a lo lejos del campo ven que Joab hizo huir, bueno, fue Dios, pero ellos nada más veían a Joab, ven que hace huir a los extranjeros mercenarios, también los amonitas huyen, porque el miedo se contagia, ¿eh? El miedo se contagia. Pero qué bueno que nosotros no seamos gente de miedo, sino gente de valor en el nombre del Señor. Entonces, cuando Abisai va con su ejército y quiere enfrentar a amonitas, ellos huyen y se meten a su ciudad fortificada y ahí se quedan encerrados. La gente que es impulsiva finalmente acaba haciendo el ridículo. El príncipe de los amonitas nunca pensó que no podía enfrentar a David, ni contratando a 33,000 mercenarios. Entonces, la gente que no conoce de Dios lo amenaza a usted, lo ataca a usted, está en contra de usted, pero usted tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y algo contundente, hermano, cuando los problemas crecen es para que se vea más la gloria de Dios. Y el problema creció. Ya no lo vamos a leer porque tenemos 1 hora de predicación o nos castigan aquí, pero la situación allí dice los siguientes versículos al final del capítulo, que viendo los sirios que los habían derrotado, se organizaron más naciones de sirios para enfrentar al rey David, más soldados, ya sin los amonitas.
Y entonces dice que no fue Joab, fue David a la batalla. O sea, el problema era más grande. Ya no mandó a su general, el propio rey David fue a la batalla y pelearon, ahí sí con muchos sirios, pero tuvo que haber una situación tremenda. Dice ahí que David mató a gente de 700 carros, con 1,400 hombres, y luego 40,000 hombres a caballo. Mató a 43,000 personas que después se enfrentaron a David. Después de la batalla de Amón y los sirios, los puros sirios solitos se enfrentaron a David. O sea que los problemas se multiplican o no, sí, pero cuando los problemas se multiplican, la gloria es para Dios. Joab y Abisai hicieron bien, enfrentaron su guerra bien, pero después hubo más guerra porque más soldados sirios venían en contra de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos que los problemas se multiplican, hay que gozarnos porque Dios se va a glorificar. Si usted ve que la cosa empeora, no se ponga triste, hombre. Yo sé que es difícil, nadie nos gustan los problemas, pero cuando el problema empeora, Dios que está con nosotros nos va a bendecir. Y ahí viene el esfuerzo personal, el esfuerzo grupal, la oración, el valor, la determinación para hacer la voluntad de Dios y recordar, hermano, que Dios no se ha olvidado de nosotros. Cuando los problemas son grandes, tendemos a pensar que Dios no se da cuenta. Decimos, ay Dios mío, pues ¿dónde estás? No te das cuenta. Él está allí, hermano. Es más, Él sabe mejor que usted el problema, pero Él permite las cosas para su gloria. La Biblia no dice que no habrá problemas. Lo que la Biblia sí dice es que aunque haya problemas, allí estará nuestro Dios con nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie y decimos, Señor, pues yo quiero enfrentar mis batallas contigo? No sé, hermano, usted que está enfrentando, pero Dios está con usted. Algunos enfrentamos una situación personal, matrimonial, económica, de salud, de lo que sea, pero en esa crisis que enfrentamos, Dios se quiere manifestar, ¿de acuerdo? Y tenemos entonces 3 acciones: escuchar, organizar y enfrentar. ¿Por qué no oramos al Señor? Ahí en su lugar o aquí en el altar, donde usted quiera, pero vamos a decirle, Señor, yo te entrego mi batalla. Lo que yo esté enfrentando, no importa que sea sencillo o complicado, que sea una cosa o muchas, yo quiero entregarte a ti todas las cosas. Mis batallas son tuyas, pero yo quiero esforzarme y ser valiente para enfrentarlas en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu bendición. Tu palabra es preciosa, Señor. Hay tanto que compartir, tanto que aprender. Gracias por este precioso grupo, Señor, por esta preciosa iglesia que escucha tu palabra, porque todos estamos enfrentando luchas, Señor. No hay nadie entre nosotros que tiene una vida regalada, no hay nadie que todo le va bien. Finalmente, Señor, hay tiempos en que nos va bien y hay muchos tiempos también en que nos va mal, pero te pedimos que tu gracia se derrame sobre cada uno para que sepamos escuchar, Señor. Qué importante es escuchar el problema sin sobrereaccionar, sin escuchar a malos consejeros, Señor, sin escuchar a aquellos que quieren complicar la situación. Te pedimos pues que nos des sabiduría para que las cosas se resuelvan con tu gracia, Señor. El problema de mi hermano, el problema de mi hermana, lo que está enfrentando, lo ponemos en tus manos, Señor. Hay un amor intenso entre nosotros que es reflejo del amor que tú nos tienes, Señor. Si alguien aquí está enfermo, si está enfrentando problemas en su trabajo, Señor, si hay matrimonios con complicaciones fuertes, si los hijos están con problemas, si hay alguna situación X en la familia o en el ministerio, Señor, en la iglesia, te pedimos que tú nos fortalezcas y nos bendigas, porque la batalla es tuya, Señor. David enfrentó a miles de personas y después enfrentó a muchos más, y Joab y Abisai también tuvieron una conducta perfecta como hijos de Dios, como soldados en ese momento, Señor. Nosotros ahora, como soldados de tu ejército, te pedimos que nos fortalezcas, Señor. Si mi hermano está débil, si mi hermana está enfrentando situaciones, si alguien está triste o está sintiéndose débil o derrotado, en el nombre de Jesús, Señor, haremos proezas, porque tú eres nuestro Dios. Si tú dices la palabra, tendremos la victoria, Señor. Así como en ese momento este pueblo no tuvo ni una baja, no hubo ni un golpe de espada, no hubo ni un enfrentamiento personal, porque los enemigos huyeron, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos enseñes a enfrentar con valor, porque muchas veces hemos sido cobardes, hemos dado lugar al miedo, Señor, hemos dado lugar a la cobardía y a la falta de esfuerzo, y esto hace que tengamos derrotas, pero en ti vamos a esforzarnos, Señor. Tenemos una familia, tenemos una nación, un mundo por el cual orar, Señor, donde hay muchas complicaciones, pero en medio de todas las cosas
tú te quieres glorificar. Nos ponemos en tus manos y te pedimos bendición para escuchar correctamente lo que pasa y que no dejemos lugar a los que nos quieren complicar las situaciones, Señor, que también organicemos nuestro ejército. No estás peleado tú con la organización, no estás peleado con las decisiones planeadas. Es muy importante ver cuáles son las mejores soluciones, orar, hacer equipo con mis hermanos, con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo, Señor, con la misma sociedad, donde se tienen que tomar decisiones importantes, porque aquí estamos viviendo para tu gloria y honra, Señor, pero también que enfrentemos, si alguno de nosotros tiene cobardía, tenemos que enfrentar esas situaciones, Señor, que no hemos tenido el valor o que hemos pensado que nos van a doblegar, pero si tú no dejas que nos dobleguen, no nos van a doblegar. David enfrentó a 3 ejércitos, enfrentó a los amonitas, a los mercenarios y a los sirios en 2 ocasiones, solamente en este capítulo, porque había complicaciones alrededor, Señor. Que también cuando no hemos buscado problemas, pero los problemas llegan, nosotros vamos a estar confiando en ti, porque tú eres precioso y eres bueno, Señor, y que tu nombre sea bendecido. Es la petición que tenemos delante de ti, que todos los que estamos aquí tengamos la convicción de que en Dios haremos proezas y Él vencerá a nuestros enemigos. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermano. Siéntese, por favor, hermano, terminamos ya la parte de la predicación. Vamos ahora a orar por algunas necesidades. No sé si habrá alguien aquí que tenga alguna petición, hermano, alguna necesidad de alguien. Bien, pues vamos a orar en este momento por la hermana Carmen Elías. Está orando por Jesús Hernández, que está enfermo. Vamos a orar por esta persona, por supuesto. Mateo Gutiérrez también es un niño que está enfermo, vamos a orar por él. El hermano Benjamín también no está con nosotros hoy porque antier murió un familiar, tuvo que ir allá a donde él nació para ver a esta familia. Vamos a orar para que le vaya bien y venga con bendición a su casa el hermano. Y bueno, María Dolores Martínez también por sanidad para su hija Yanin. Leti García por su matrimonio y situación económica. Pamela está orando por una compañerita que se cayó y se lastimó.